Hola, ¿cómo están? Habíamos señalado en el video anterior que el país vive dos crisis, una crisis de salud, una crisis política. Hemos hablado y hemos hecho algunas referencias a lo que significa la crisis política, la crisis de salud del día de ayer. Es importante señalar que un gobierno que no tiene liderazgo, que no tiene legitimidad, que su origen legal está en entredicho, se cuestiona y se debate en la sociedad, que no tiene capacidad de generar amplios consensos en la sociedad, es un gobierno que multiplica exponencialmente sus posibilidades de fracaso para enfrentar cualquier situación de crisis. Hemos señalado durante muchísimo tiempo la importancia de lograr la pacificación nacional como un mecanismo que nos permita acercar a los bolivianos, terminar con la polaridad política y social en el país y que en momentos como este, absolutamente trascendentes, donde el gobierno necesita del concurso de todos los sectores bolivianos, políticos, sociales, económicos, institucionales y empresariales, que son parte de esa pacificación y de ese reencuentro nacional, pues hoy en día, al no haber trabajado aquello porque lo despreció y porque no creía en ello y porque había valorado fundamentalmente su proyecto político hegemónico inmediato y había desvirtuado el proceso de transición transformando a ese gobierno de transición en una candidatura a la presidencia. Cuando vemos todo esto, se presenta un escenario impensado de esta crisis de salud que requiere estos elementos que hemos señalado. Legitimidad, legalidad, capacidad de liderazgo, capacidad de generar y trabajar consensos. Ninguno de los elementos que puede ejercitar con éxito el actual gobierno. En esas circunstancias, si la crisis es nacional, también se requiere un gobierno de alcances nacionales en lo que significa gobierno de salvación, de unidad y de reconciliación nacional, como un elemento fundamentalísimo para poder encarar este crítico momento de la salud boliviana, de la salud mundial, pero en lo que respecta a nuestra cuota parte, a velar por la seguridad y por la vida de los bolivianos. No se puede lograr con éxito esta tarea si no se hace a través de un gobierno que tenga la debida autoridad. Y para tener autoridad hay que tener ascendencia sobre la sociedad, hay que tener confianza y la certidumbre y otorgar la certidumbre a los ciudadanos de que este gobierno representa los intereses nacionales. Algo, repito, que no ocurre actualmente. Esto se puede lograr si la gente del gobierno, empezando por la presidenta Áñez, por sus principales ministros, acompañan con sincero servicio a la patria, al país, y con un reconocimiento claro del momento histórico en el que se encuentran, la decisión de señalar que tienen que conformar un gobierno de salvación, de unidad y de reconciliación nacional. De salvación porque la crisis de salud es absolutamente crítica en los días que vienen. Porque la crisis política que venimos arrastrando desde octubre y desde noviembre del año pasado y que tenía algunas perspectivas de empezar a considerarla, no a solucionarse, a considerarla a partir de las elecciones del próximo 3 de mayo que ahora han sido postergadas y van a fijar nueva fecha. Necesita el país salvar también su institucionalidad, salvar la salud de los bolivianos, proteger a sus ciudadanos, salvar la institucionalidad política del país y salvar una posible crisis económica que pueda venir a consecuencia de estos elementos también críticos, salud y política. Para ello necesitamos un gobierno de salvación nacional, de unidad entre todos los bolivianos, por encima de nuestras diferencias políticas, por encima del pensamiento político que pueda tener cada uno de los bolivianos, pero fundamentalmente de los actores políticos. Sin miserias,
sin menosprecios y con la grandeza que el momento histórico demanda a todos y cada uno de los bolivianos, fundamentalmente de los políticos. Necesitamos la unidad del pueblo boliviano en torno a su gobierno. Y no se mientan los señores del gobierno, no hay unidad en torno ni siquiera a la forma en la que están llevando adelante el enfrentarse a esta pandemia. Y necesitamos un gobierno de reconciliación nacional, donde los unos y los otros, quienes piensan A y quienes piensan B, quienes miran de una forma la política y quienes la ven de otra manera y la entienden y comprenden en pensamientos distintos. Un gobierno de reconciliación, donde no salga nunca de boca de uno de los funcionarios del actual gobierno un adjetivo de señalar a sectores de la sociedad de que son salvajes, de que son delincuentes, porque no están obedeciendo esta decisión del aislamiento. Hay que mirar el por qué no se obedece el aislamiento y hay que trabajar en ello. Necesitamos un gobierno de salvación nacional, de unidad nacional, de reconciliación nacional, que integre a todas las fuerzas políticas, a las mayoritarias y a las otras menores, a las tiendas políticas y a las organizaciones institucionales del país. Que sean parte del gabinete de la presidenta, que la presidenta lidere este momento, un gobierno de transición para enfrentar la crisis de salud, para enfrentar la crisis política y para evitar una crisis económica. Este gobierno de salvación, de unidad y de reconciliación nacional también le exige a los hombres y a las mujeres del gobierno, a la presidenta en primer lugar, que haga claramente una dejación de su candidatura a la presidencia y se ocupe fundamentalmente, de manera única y prioritaria, al tema del cuidado de la salud de los bolivianos. Esto no pasa solamente por conferencias de prensa, por amenazas de algunos ministros sobre arrestos, sobre una aplicación inclemente del Código Penal a cada momento y en cada conferencia de prensa. Esto pasa por una información fidedigna que pueda desarrollar la conciencia suficiente de los bolivianos de que puedan ver, saber y conocer cuál es nuestra situación real respecto de la crisis de salud. Habíamos mencionado en la anterior entrega que necesitamos conocer cuáles son las proyecciones y los picos de contagio. Cuáles son las proyecciones respecto de los contagios que se esperan en el país si tomamos la postura de movilizaciones y de evitar el tema del aislamiento. Cuáles son las proyecciones si tomamos la decisión de cumplir estrictamente la cuarentena. Ya existen algunas proyecciones hechas e información que es oficial como la que yo tengo acá, pero no me corresponde entregarla. Corresponde que el gobierno le haga conocer a los bolivianos cuál es nuestra situación real para enfrentar a la crisis. Si tenemos equipos y queremos ver los equipos, no solamente declaraciones. Si tenemos capacidad para realizar pruebas rápidas y queremos ver estos instrumentos con los cuales se realizan las pruebas rápidas. No discurso, no retórica, sino ver las acciones de un gobierno. Estas decisiones, que todos los sectores puedan integrarse en un consenso mayor, solamente es posible con un gobierno histórico de reconciliación nacional, histórico de unidad nacional, histórico de salvación de la salud de los bolivianos, de nuestras instituciones y de evitar una crisis económica. No puede existir éxito, no puede esperarse, éxito en esta lucha contra el coronavirus
si todo está asentado en lo que se refiere al orden, en lo que se refiere a la autoridad, todo tiene un eje sobre las Fuerzas Armadas, sobre la policía y sobre el discurso amenazante a los bolivianos. Tienen que comprender antes que adjetivar, antes de querer calificar y encontrar extrañas explicaciones de aquellos grupos que no obedecen la cuarentena, tienen que comprender por qué está sucediendo esto y tener la grandeza de confeccionar un gobierno que los integre a todos, los mejores hombres, que den de sí la profesionalidad que puede tener cada uno de los bolivianos, dejar de lado las miserias. Si en China, los médicos chinos, si en Cuba, los médicos cubanos tienen algún conocimiento diferenciado que nosotros no hemos logrado adquirir todavía, también apoyarnos en aquello. Está en juego la salud de los bolivianos. El Estado, por primera vez en este siglo, para poder poner algunas fechas que todos comprendamos, por primera vez en este siglo está siendo demandado por los bolivianos para proteger a sus ciudadanos. Los bolivianos queremos que el Estado nos cuide y nos proteja, y para ello nos tiene que dar información fidedigna, información real de cuál es la situación, para que este sea el punto de partida de reflexión de todos y cada uno de los bolivianos del valor y de la importancia que tiene quedarse en casa. El Estado boliviano tiene que proteger a aquellos que pagan alquileres. El Estado boliviano tiene que proteger a aquellos que día a día salen a la calle para ganar el sustento de la comida de la jornada. El Estado boliviano tiene que proteger a aquella gente que está en situación de calle y que ahora que le dicen que tienen que estar en sus casas no tiene casa para ir. El Estado boliviano tiene que proteger a aquellos pequeños emprendedores que esta crisis los puede pulverizar en sus expectativas económicas. El Estado boliviano tiene esta vez que hacer el esfuerzo por sus ciudadanos. Los ciudadanos le están demandando al Estado que en esta crisis imprevista, impensada, que nos ha llegado desde el otro lado del mundo, nos proteja a cada uno de los bolivianos. Y esa es la misión de la presidenta, pero también es la misión de todos los actores políticos, de aquellos que tienen mayor poder político, como la gente de la candidatura del movimiento al socialismo, el señor Arce y el señor Choquehuanca. Tienen también que estar a la altura de este desafío. Tienen que reunirse con la presidenta los tiene que convocar a ellos y a las otras fuerzas políticas y conformar un gobierno de todos los bolivianos, repito, de salvación de nuestra salud, de nuestra institucionalidad política y de una posible crisis económica, de unidad entre todo el conjunto de los bolivianos como un elemento fundamentalísimo de la proyección de un país que se protege de estas amenazas, y de reconciliación nacional, porque ahora valoramos en su verdadera dimensión qué importante habría sido trabajar sobre la pacificación para que una orden desde el gobierno sea tomada como seria, como valedera, para que pueda acatarse en todos los sectores. Y que este Estado Nacional le dé garantía a los bolivianos que no los va a dejar desprotegidos, ni en su salud, ni si ésta se deteriora porque ya tiene equipos y tiene recursos para asistirlos, ni tampoco en su actividad económica, y tampoco en su día a día, en lo que hace a su vivienda, en lo que hace a su alimentación. Es lo menos que estamos esperando los bolivianos. Es lo menos que le van a demandar a la clase política los bolivianos. Ya no esté pensando, presidenta Áñez, en una candidatura que no conduce a ningún lado. El país la va a premiar si conduce este proceso con acierto y salva la vida de miles de bolivianos y le otorga tranquilidad a millones de bolivianos ante esta enfermedad. Ese ya es un premio que pocos han conseguido en su trayectoria política. Haga dejación de esa candidatura, conforme un gobierno de salvación, de unidad y de reconciliación nacional
y genere un consenso mayoritario en torno a su liderazgo que solamente se lo pueden dar todas estas fuerzas políticas, para que encontremos el rumbo correcto ante las crisis que nos amenazan a los bolivianos. Hasta la próxima entrega.